Quejarte, el hecho de quejarte. ¿Realmente sirve para algo la queja o tal y como hoy día dicen, usando una de esas palabras tan de moda, quejarte es un comportamiento tóxico? El desarrollo personal o el crecimiento personal que consiste en cambiar tu propia vida, pero a través de tu propio cambio personal, es decir, no consiste en cambiar el mundo, sino en que a través de tu propio cambio cambian la forma en la que tienes de ver las cosas, de relacionarte con el mundo. Es decir, no vivimos realmente todos y todas en el mismo mundo, sino que vivimos nuestro propio mundo interior y a través de un cambio personal, pues luego cambian muchísimas cosas. Realmente hoy día, en este mundo tan materialista y tan abocado al consumo, pues también se ha convertido en una moda y en un objeto de consumo. Y dentro de los muchos consumos que hacemos, sobre todo muchos artículos, muchos libros, se nos dice constantemente esto. La queja, quejarte, no es un comportamiento que realmente te ayude o es un comportamiento tóxico. Ya insisto que en la psicología lo tóxico no existe, es una palabra que procede más bien del marketing, ¿ok? Entonces, ¿realmente es esto cierto o quejarte tiene algún tipo de utilidad? Vamos a intentar entenderlo con este ejemplo. Imagínate que pones agua en una olla a presión, cierras la tapa y lo dejas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final la olla explota por algún lado. Esto ocurre también con la gestión de nuestras emociones. Cometemos el error de pensar que gestionar nuestras emociones es tratar de controlarlas. A veces se tiende a decir, tengo que intentar controlar mis pensamientos o mis emociones. Bueno, yo como psicólogo me planteo, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo puedes controlar algo que por su propia naturaleza es y debe ser incontrolable porque te transmite de forma directa una información sobre cómo estás interpretando una situación, qué es lo que temes o qué es lo que te ilusiona? Es decir, vives y te relacionas contigo con el mundo en base a emociones que tienen que ser pues, automáticas, ¿no? No se trata de controlar, se trata de gestionar. Entonces, cuando reprimimos emociones, al final es como si le dices a una persona que está en un profundo llanto, oye, deja de llorar, alégrate. Verás que no tiene ningún sentido, ¿vale? De hecho, puede ser muy contraproducente hacer esto. Exactamente igual con la ira. Cuando reprimimos nuestra ira, al final lo que ocurre es que explotamos cada cierto tiempo, ¿no? Es mucho mejor aprender a gestionarla y para gestionarla no tienes que tratar de controlar tu ira, sino de expresarla y aprender a expresarla en su grado justo y necesario, con la intensidad y con una frecuencia que sea realmente funcional. Y eso te ayuda también a entender tus propias emociones y a poder gestionarlas de forma más funcional. Con las quejas pasa exactamente lo mismo. Cuando estamos en una situación muy estresante, como ahora actualmente, pues que vivimos esta pandemia que es mundial por coronavirus, donde en muchos países hay un estado de semiconfinamiento o de confinamiento absoluto, se suele vivir pues, estrés, ansiedad por la falta de libertad, miedo a enfermarte, a enfermar. Son muchas situaciones también que nos provocan estrés, o bien sea por el contexto o a veces por cómo gestionamos el contexto y nuestros propios conflictos. Hay personas, o dos personas, imagínate que están en la misma situación, pero hay una persona que lo gestiona muy bien y otra persona que está constantemente enfadado o enfadada y es muy propenso o propensa, ¿no?, a hablar fuerte, a la ansiedad, a estar un poco tenso o tensa con el mundo, ¿no? Entonces, las quejas, en ese sentido, realmente son una forma también de liberación emocional. Una queja puede ser algo útil y no permitas tampoco que nadie te diga que no lo es, ¿vale? Porque si lo estás necesitando es algo útil. Ahora, la clave está en cuándo una queja realmente es útil. Aquí es donde tienes un poco que parar y decir, a ver, vamos a transformar las quejas en algo funcional. Cuando se trata de quejarnos sobre algo que no podemos controlar, sobre los demás o sobre el mundo, es cuando nos metemos en un problema, ¿vale? Porque estamos tratando de cambiar o controlar algo que por su propia naturaleza es incontrolable ya que no nos pertenece. Una queja puede ser una forma de aliviar una especie de indefensión aprendida. Una indefensión aprendida es cuando sentimos que no tenemos no solo control sobre lo que ocurre fuera, que es algo natural, la vida es así, la vida es pura inseguridad y es un puro misterio y está bien que sea así. En realidad la vida no consiste en aprender a vivirla con seguridad, sino aprender a disfrutar de esa inseguridad, ¿no? Y aprender a que cada día es un misterio, no vamos a poder controlar absolutamente a nadie ni al mundo, sino aprender a vivir dentro de ello. Pero a veces nos frustra eso porque dejamos que nuestro bienestar dependa mucho de factores externos. Eso es lo que nos fastidia más, ¿vale? Porque cuando tu bienestar depende mucho de factores externos, es como correr detrás de algo que siempre va un poco más deprisa que tú. No lo podemos controlar.
Pero cuando además también sientes que no puedes gestionar un factor interno, es decir, no puedes gestionar tu propio bienestar porque el contexto te lo está poniendo difícil o porque tú mismo o tú misma tienes dificultades, ahí es cuando llegamos a un estado de indefensión. Es decir, sentimos, aprendemos que no podemos hacer nada. Y eso puede ser algo cierto en ciertos momentos, pero no a largo plazo. El problema es cuando aprendemos, cuando creemos, cuando interiorizamos que eso es así para siempre. Eso nos lleva a un estado de parálisis. La queja sirve para eso. La queja sirve para no llegar a esa indefensión. Antes de que llegues a esa indefensión, pues te quejas, ¿vale? Te cansas. ¿Cuándo la queja es útil? Exactamente igual que un estallido de ira. Bueno, un estallido más que un estallido, pues una expresión natural de ira funcional. Si es una queja hacia el otro, no funciona, ¿vale? Otra cosa es que tengas una convivencia donde el comportamiento del otro supera límites que tienen que ver contigo. Pero ahí funciona mucho mejor un acuerdo, un diálogo, una amabilidad, ver de qué mejor forma lo podemos hacer. Una queja hacia un comportamiento del otro que solo afecta al otro o que realmente no tendría que afectarte a ti más de lo normal, ahí sí estamos hablando de un problema. Una queja sobre el mundo también. Una queja positiva es una expresión de queja que tiene que ver con el propio estado que estás viviendo y que te ayude, te movilice a decir, bueno, ya me he quejado, ya me he aliviado y ahora lo voy a hacer funcional. Voy a hacer de que esa queja me lleve hacia un cambio. Ok, primero me quejo y luego ¿qué hago con todo eso? ¿Vale? Ya he soltado y ahora lo vamos a recoger. Hemos desordenado un poco, pero ahora vamos a ordenar las cosas, vamos a ver qué nos sobra, qué nos es útil, qué necesitamos añadir, qué necesitamos modificar. Para eso sirve una queja. No es inútil, no es tóxica, lo único que hay tóxico son pues, el cianuro y si te bebes lejía, eso es tóxico, ¿vale? Pero en tu relación con el mundo, contigo mismo, con los demás, hay situaciones más agradables, más desagradables, más fáciles, más difíciles. Y estamos viviendo un proceso de aprendizaje en el cual aprender de todo eso, saber qué podemos gestionar, qué no, con qué podemos trabajar, qué no, y que la vida también es eso, es puro misterio, pura inseguridad y estamos aprendiendo cada día, ese realmente es el aprendizaje y estamos en un constante proceso de eso, de aprender principalmente sobre ti. La queja no es mala, la queja debe ser útil, funcional, es decir, poca frecuencia, poca duración, en un momento concreto y considerando de que luego te tiene que llevar a un principio de cambio. Y por supuesto, es muchísimo más útil y saludable esa queja en un momento dado que no una represión de una queja. Esto es igual como estar positivo o positiva todo el tiempo. Al final es una falta de contacto con la realidad. El mundo no es maravilloso, pero tampoco es algo horrible, ¿vale? Depende de tu punto de vista. El mundo es sencillamente como es y se trata de ver, bueno, qué podemos ir haciendo dentro de nuestra propia vida y en nuestra relación con el mundo y con los demás, ¿vale? Pero tratando de encontrar eso, un equilibrio. Ni estar constantemente positivo es algo funcional porque no es tampoco realista y te puede llevar a evadir la realidad, ni estar constantemente quejándote es algo tampoco funcional. Todo para lo que es útil en su justa medida o a veces sencillamente para expresarte emocionalmente, para descansar y para sentirte un poco mejor, que después de unas cuantas quejas a veces nos aliviamos. Insisto, siempre y cuando sea en relación a la situación, a ti mismo, a lo que estás viviendo, no en relación al mundo y a los demás porque no lo podemos controlar. Al mundo y a los demás solo los podemos aceptar. Si lo entendemos, mejor, pero si no lo entendemos, por lo menos aceptarlo. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com y bueno, si quieres vivir ese proceso de cambio, te invito a que aquí abajo pues tienes algunas opciones para dar tu primer paso. A veces es un primer paso gratuito, como Emociónate, por ejemplo, que te sirve para ver un vídeo mucho más extenso donde puedes aprender a entender y a gestionar tus emociones. O si tienes mucha decisión y quieres dar el paso en grande, tienes la oportunidad de que agendemos una primera sesión exploratoria. Que estés genial si sigues en un estado de confinamiento o semiconfinamiento cuando ves este vídeo. Muchísimos ánimos, mucha salud, cada día más, no es un día más, sino un día menos. Que estés genial y te espero en Empoderamiento Humano.